Buenas noches, señor doctor Robinson Sánchez. Soy el estudiante Omar Santiago Ortiz Torres y el día de hoy voy a hablar sobre el caso de Nicaragua versus Estados Unidos. Eh, Soy con mi compañera Gina Paola Poveda Rueda, pero como es de su conocimiento, a ella la operaron del ojo el día viernes. Eh, en estos días ella ha estado con efectos secundarios de esa operación y pues tiene incapacidad de 20 días. Por lo tanto, el día de hoy ella no se va a encontrar en el video. Sin embargo, ella me colaboró con algunas ideas y me ayudó eh, como a preparar la presentación que a continuación le vamos a presentar. Voy a compartir pantalla pues, para que vea la presentación. Buenas noches. Eh, pues como ya dije, mi nombre es Omar Santiago Ortiz Torres y con mi compañera Gina Paola Rueda vamos a presentar el caso de Nicaragua versus Estados Unidos de América. El caso es relativo a las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua. Para comenzar, un contexto histórico de lo que estaba viviendo Nicaragua en ese entonces. De 1937 a 1979, Nicaragua vivió una dictadura de la familia Somoza. En esa dictadura, pues todo arrancó bien como en cualquier dictadura y con el pasar de los años se fue dando la disconformidad del pueblo en contra de su gobierno. Esta disconformidad del pueblo hacia su gobierno creció en 1972 después de que hubo un terremoto en ese país y el Estado cogiera los recursos que le brindó las naciones del mundo para la reconstrucción de la ciudad, para los intereses de los que conformaban el gobierno. Entonces desde ahí creció como un disconformismo mayor hacia la dictadura que estaba en ese entonces en Nicaragua y se generaron unos grupos que terminó con el derrocamiento de los Somoza en 1979. Ya hablando relativamente del caso, también voy a hacer como un contexto. En primer lugar, pues debemos tener claro que este es un caso donde Estados Unidos intervino en la política y en el territorio nicaragüense. Entonces, en abril de 1984, el embajador de la República de Nicaragua en Holanda entabló una demanda en contra de los Estados Unidos en relación con una controversia relativa a la responsabilidad de Estados Unidos por las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y en su mar aledaño. Nicaragua acusó a los Estados Unidos de atacar sus oleoductos, sus puertos, sus naves de patrulla marítima y de instalar minas en sus puertos. Además, acusó a Estados Unidos de violar el espacio aéreo de Nicaragua y de entrenar, armar, equipar, financiar y mantener las fuerzas de la contra y de apoyar a las actividades militares y paramilitares en contra de Nicaragua. Nicaragua estimó que todos los hechos constituían una violación del artículo 24 de las Naciones Unidas, así como una violación de los principios de derecho internacional consuetudinario. Por su parte, Estados Unidos acusó a Nicaragua de entregar armas y otro tipo de apoyo a la oposición de los gobiernos de El Salvador. De esta manera, los Estados Unidos caracterizó su conducta como legítima defensa colectiva. Estados Unidos invocó la falta de jurisdicción de la Corte Internacional para conocer de este caso. Una vez que la Corte resolvió que sí tenía jurisdicción, Estados Unidos dejó de participar en el proceso, el que siguió su curso en rebeldía de la parte demandada. Ya, pues a continuación se va a explicar más a fondo todos estos hechos. Bueno, en primer lugar, se tiene que tener en cuenta qué es lo que pasa cuando hay una incomparecencia del demandado. La Corte señaló que así Estados Unidos no decidiera participar en el litigio, eso no impedía continuar con el litigio para determinar
¿Qué Estado falló en sus obligaciones internacionales? Eso sí, teniendo en cuenta los preceptos del artículo 53 del Estatuto, en el que se prevé qué sucede cuando una parte decide no participar en el litigio, para preservar la igualdad entre las partes. También hay que tener en cuenta que la Corte tuvo en cuenta también algunos testimonios por parte de Estados Unidos, es decir, sus observaciones las tuvo en cuenta para preservar la igualdad entre las partes. Bueno, acá ya radica otro problema, que es el significado de la reserva de los tratados multilaterales. Como es de conocimiento, los tratados multilaterales se puede hacer reserva en algunos artículos que no comprometan el objeto principal de, del tratado. Entonces, la declaración de aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte hecha por los Estados Unidos con arreglo al párrafo 2 del artículo 36 del Estatuto contenía una reserva que excluía de la aplicación de la declaración. Entonces, abro comillas, las controversias derivadas de un tratado multilateral, a menos que todas las partes en el tratado afectadas por la decisión sean también partes en el caso ante la Corte, o segundo, los Estados Unidos de América acepten especialmente la competencia. ¿Qué sucedió con esta controversia? La Corte declaró que era cierto que se tenía que aplicar esa exclusión, pero que aún así la Corte seguía teniendo competencia eh, para continuar con la investigación y con el eh, fallo posterior, eh, a pesar de que hubiese esa reserva. ¿Por qué? Porque si bien dice que la reserva es válida, también se está incumpliendo con principios consuetudinarios, es decir, la costumbre ya juega el papel fundamental en este caso porque es la que permitió que la Corte siguiera con la competencia y la jurisdicción de este caso. El derecho aplicable, el derecho consuetudinario internacional. La Corte había concluido que tenía que aplicar la reserva de los tratados multilaterales contenida en la Declaración de los Estados Unidos, sin que con la consiguiente exclusión de los tratados multilaterales afectara a otros tratados o a otras fuentes de derecho mencionados en el artículo 38 del Estatuto. En respuesta a un argumento de los Estados Unidos, la Corte consideró que la divergencia entre el contenido de las normas consuetudinarias y el de las normas convencionales no era tal que un fallo restringido a la esfera del derecho consuetudinario internacional no fuera susceptible de cumplimiento o ejecución por las partes. Ahora, como anteriormente se explicó, entonces, si bien no puede en un inicio tener en cuenta tratados multilaterales como el Tratado de 1956 entre Nicaragua y Estados Unidos, sí puede decidir del caso por el derecho aplicable, que es el derecho consuetudinario, es decir, el derecho de la costumbre internacional. Y para eso tuvo en cuenta 8 aspectos, eh, 8 principios del derecho internacional que se da por medio de la costumbre. El primero es la prohibición del uso de la fuerza y el derecho de legítima defensa. El segundo es el principio de no intervención. El tercero es contramedidas colectivas como reacción a un comportamiento que no entrañe un ataque armado. El cuarto es soberanía de los estados. El quinto es derecho humanitario. El sexto es el Tratado de 1956. Y el séptimo es aplicación del derecho a los hechos. Entonces pasaré a explicar cada uno. La prohibición del uso de la fuerza y el derecho de legítima defensa. Como bien se dijo al principio de esta exposición, eh, Estados Unidos alegaba una falta de una legítima defensa colectiva. Entonces, la Corte entró a analizar el uso de la fuerza y el derecho de legítima defensa, que es una excepción para poder usar precisamente la fuerza.
Entonces, la Corte analizó todo el caso, evidenció los fallos de Estados Unidos en el concepto de que Estados Unidos fue efectivamente probado que puso minas en puertos nicaragüenses, eh, hizo diferentes ataques a Nicaragua y por eso acusando el derecho de legítima defensa colectiva. Pero la Corte, después de analizar, dijo que en este caso no se evidenciaba la legítima defensa colectiva porque uno de los requisitos es que haya por parte de otro Estado un ataque inminente eh, al otro Estado. Entonces, esto no se configuraba. Analizó también lo que alegaba Estados Unidos de que Nicaragua le daba armas a El Salvador y que eso podía afectar los intereses de otros estados. La Corte analizó esos hechos y no halló pruebas suficientes eh, para declarar que el hecho de que Nicaragua diera armas a otros estados era un riesgo para los demás estados. Entonces, por eso el derecho de legítima defensa colectiva no fue válido en este caso. Ahora pasamos al principio de no intervención. En este sentido, Estados Unidos ayudó a la contra, a los grupos que se denominaban contra, en, para dándoles armas, dándoles cursos, dándoles hasta les dieron cierta cartilla para que ellos comprendieran mejor cómo hacer los ataques, lo que fomentó y lo que hizo que Estados Unidos interviniera en algo que simplemente era un problema interno y no un problema internacional. Es por esto que el, el gobierno de Nicaragua era el que tenía que resolver esta situación y no un país tercero, y no un estado tercero. También la Corte señaló que también la soberanía del Estado se vio violada por estos hechos de Estados Unidos, también por el hecho anterior de ayudar a los contra. En cuanto al derecho humanitario, señala la Corte que también se vio afectado porque Estados Unidos realizó desapariciones, realizó homicidios a ciudadanos nicaragüenses y por lo tanto habían roto los principios del derecho humanitario y las reglas del derecho humanitario, que precisamente es el que regula la situación de conflictos armados no internacionales y conflictos armados internacionales. El Tratado de 1956 es cierto que al principio se habla de que la Corte no tiene jurisdicción ver para ver tratados multilaterales, pero la Corte sí hace una precisión y dice que en este caso simplemente está eh, analizando en qué está fallando Estados Unidos en ese aspecto y recomienda en sus decisiones que Estados Unidos en efecto podría estar rompiendo el Tratado de 1956 que hizo con Nicaragua. Y aplicación del derecho a los hechos. La aplicación del derecho a los hechos es de ciertos hechos probados, puedes aplicar el derecho. En este caso el derecho internacional y en este caso pues el derecho consuetudinario, que es lo que por costumbre ya se tiene legislado. Y como tal, la costumbre, entonces aquí ya como que voy a dar el punto de vista de nuestro grupo acerca de la costumbre. La costumbre en este caso jugó un papel muy fundamental porque, como evidenciamos, fue gracias a la costumbre que se pudo resolver y que la Corte tuvo jurisdicción y competencia para ver este caso. Entonces, la costumbre, por medio de sus principios, genera que haya efectivamente una posibilidad de que, a pesar de que un Estado
tenga una reserva, se pueda también juzgar si se rompe con ciertas costumbres o ciertos principios que tiene la costumbre internacional y que afectan no solamente al Estado directamente afectado, sino que afecta a terceros en decisiones futuras. Entonces, la costumbre es una posibilidad que da el derecho internacional y que básicamente todo el derecho en general la tiene en cuenta ya para que se puedan decidir ciertos asuntos que sin esta no se podría pues decidir y condenar si es necesario. Y la conclusión es que en este caso, pues por medio del análisis de los diferentes principios de la costumbre internacional, se demostró y se condenó a los Estados Unidos a pagar una indemnización al Estado nicaragüense por intervenir en todos los principios que anteriormente hemos hablado. Bueno, esa ya fue nuestra exposición. Eso es lo que nosotros consideramos con respecto al caso y por qué es importante la costumbre a nivel internacional. Muchas gracias por su atención.